la previa de uno de los partidos más importantes de la temporada del Real Madrid, o sin duda el más importante hasta la fecha, el partido frente al Benfica en el Santiago Bernabéu, Arbeloa sacó en rueda de prensa a relucir estas declaraciones sobre el caso Negreira y refiriéndose a unas declaraciones que había hecho Laporta previamente, donde dijo que el mayor escándalo es que el Real Madrid haya designado a los árbitros durante 70 años, y esto es lo que le respondió Arbeloa. Dice: no entro a valorar las palabras del candidato Laporta. Para mí el mayor escándalo sigue siendo que después de 3 años del caso Negreira, el más grave de la historia del fútbol español, todavía siga sin resolverse. Dairon Quiro, Toño Rodríguez y Hernán Pereira, vamos a hablar de estas declaraciones de Arbeloa. Oye, que no se calla, ni mucho menos, lo que piensa de cualquier tema. En sus declaraciones en las ruedas de prensa son animadas en Valdebebas. Te pregunto, Dairon, si Arbeloa se tendría que enfocar más en el fútbol que en hacer este tipo de declaraciones sobre los árbitros, sobre el caso Negreira, sobre Laporta. ¿Qué opinas? Bueno, en esta declaración en específico lo entiendo porque escuché la rueda de prensa y el periodista estaba buscando este tipo de respuesta, ¿no? Le pregunta por el libro que acaba de sacar Joan Laporta, que obviamente está en campaña, y en el que comentaba lo de que Real Madrid lleva no sé cuántos años, según Laporta, asignando los árbitros en España. Le hace esa pregunta, le cita la frase de Laporta y le pregunta su opinión. Por ende, Arbeloa dice: bueno, me voy a defender. Como Laporta dice que el caso más grande y más preocupante de la historia del fútbol de España es el Real Madrid, yo le voy a decir que no, que el caso más grande del fútbol de España sigue siendo el caso Negreira. Entonces entiendo que se defiende ahí. Y es de las pocas veces que voy a defender a Arbeloa en rueda de prensa, porque me parece que es un entrenador que en este momento todavía no sabe cuál es su personalidad para dirigirse a los medios de comunicación. No sabe si quiere ser José Mourinho, no sabe si quiere ser Carleto Ancelotti. Estamos hablando de un Arbeloa que cuando fue a enfrentar al Albacete y apenas era su segundo partido con el Real Madrid, ya estaba citando a Juanito y los 90 minutos en el Bernabéu son muy tulongos. Entonces es un Arbeloa que se quiere parecer a todos los técnicos anteriores que han pasado por el Real Madrid, Zinedine Zidane también uno de ellos, y en este ir y venir con los periodistas todavía no encuentra su personalidad. O sea, estás diciendo que todavía Arbeloa no tiene su personalidad propia, intenta coger como lo mejor de cada uno de los que han pasado por el Madrid. Futbolísticamente todavía está por verse a qué juega, ¿no? Porque el Real Madrid no ha encontrado una estabilidad, entonces difícil compararlo con alguien. Y en rueda de prensa sí, trata de ser arrogante como Mourinho, pero trata de cuidar a sus jugadores y de ser de mano izquierda como Ancelotti, y así podemos citar varios. Toño, ¿te gusta la personalidad y la comunicación de Arbeloa en las ruedas de prensa? ¿Crees que al final es un técnico que dice las cosas claras, que deja titulares que solo los periodistas no lo viene bien? Eso no se puede negar. Sí. ¿O crees que al final lo que quiere es quedar bien con todo el mundo? Yo le agradezco que salga a declarar así, porque es bueno para el escenario del fútbol y para el comentario deportivo. Y se nota que está muy bien respaldado, que el tipo sale y dice lo que piensa, a veces con mucha claridad, a veces no tanto. Cuando dio aquel ejemplo de que era del Señor de los Anillos, se enredó un poco, trató de tirar que no era Gandalf, no me acordaba de ese. el mago, ¿no? Que no era Gandalf, el mago. Gandalf. El blanco. Trató de tirar una broma, pero nadie se rió en la sala de prensa. A veces bien, a veces no tanto, pero se nota que está muy bien respaldado, se nota que está muy bien parado. No es un tipo que está precavido, Anita. No es un tipo que está yendo precavido a la sala de prensa, y eso tiene que sentirse muy firme. Conocemos la historia de quién, cómo y por qué lo puso en esa posición. Y hablando de ese quién, cómo y por qué, bueno, sale y defiende también a su presidente, porque esto de insistir con el caso Negreira, que tiene hilos para jalar, viene de Florentino Pérez. Florentino tiene años con eso, entonces es el brazo derecho de ese presidente en el vestidor, en la cancha, y lo es también en la sala de prensa. Las declaraciones son contundentes, ¿eh? Y el dardo va directo. Hernán, ¿crees que debería de poner más el foco en el fútbol, dejarse estas declaraciones que al final pues pueden sonar un poco populistas, ¿no? O las típicas declaraciones que quiere escuchar un madridista o su presidente, en este caso? ¿O crees que realmente está defendiendo a su club como entrenador?
A ver, primero que siempre digo, las declaraciones son producto de respuestas a preguntas. Si los periodistas lo van llevando en el tema futbolístico, él va a tener que hablar de fútbol. Si los periodistas lo llevan en el tema ligado a que reaccione a lo que dijo Laporta, al caso Negreira o a lo que fuese, lo va a hacer por ese lado. Entiendo que a veces sí tienen la capacidad de desviar la atención e irse por donde quieren. Pero también muchas veces no se habla de fútbol porque no se le pregunta a muchos técnicos de fútbol. Entonces hay que preguntarle más de fútbol para que ellos realmente se terminen enfocando. Ahora, a mí me gusta que declare con cierto picante, que no sea políticamente correcto, que no venga a agarrar un micrófono y no diga absolutamente nada como pasa con la mayoría, que como tienen que hablar, se cuidan y no dicen nada, y todo lo terminan primero analizando, estudiando, ¿qué van a decir? Uno de ellos es Simeone cuida cada palabra que declara. Entonces me gusta que de repente le ponga un poco de pimienta. Y al fin y al cabo, en el caso Negreira, es verdad, nunca se supo nada. Hace años que venimos con esta historia. Está en investigación. Está en investigación. Pero está en investigación, larga investigación, muy larga la investigación. Es hora de conocer un poco de la investigación, o sacar un veredicto final, o sancionar a Barcelona. Porque algo pasó. No tengo dudas que algo pasó y que Barcelona tenía una persona ahí adentro, no que le pitaban penales o tarjetas rojas a los rivales, pero que lo condicionaba a la hora de elegir al árbitro. Pongo a este que es pro Barcelona, a este lo evito, o mando algún mensaje entre líneas a alguno de los árbitros. O sea, tuvo alguna ayuda, como históricamente la ha tenido el Madrid. La diferencia es que Barcelona, bueno, con el tema Negreira terminó quedando expuesto. Pero esto no se puede simplemente tirar la basura debajo de la alfombra. Y pasan los años y bueno, como decían recién los compañeros, seguimos en investigación. Es hora de terminar con esta historia. Por lo tanto, bien por Arbeloa. Bueno, pues mira, yo iba a preguntar precisamente eso, si tiene razón Arbeloa en esas declaraciones y ya Hernán me ha dado su respuesta. Dairon, ¿tú crees que tiene razón? Tú decías, están en investigación, todo el rato recalcabas eso, ¿no? Que todavía no sabemos o no hay un veredicto final a todo esto, pero hay acusaciones de ambos lados, porque Laporta estaba acusando en este caso de que el Madrid lleva designando a los árbitros un montón de años, y por el lado del Madrid, pues lógicamente se habla del caso Negreira. ¿En estas declaraciones tiene razón Arbeloa o no? Sí, yo lo dije ahorita. Es de las pocas declaraciones en las que lo voy a defender, porque como lo dijo Hernán, un maestro, por cierto, Hernán siempre enseñándome muchísimo, las declaraciones en rueda de prensa son respuestas a las preguntas de los periodistas. Si el periodista le hubiese preguntado por la rodilla izquierda de Kylian Mbappé, que por cierto se lo preguntaron, pero ya y dijo que Mbappé iba a estar listo para jugar contra el Benfica, sí, pues que al final no lo está, pues Arbeloa hubiese respondido otra cosa, respondió lo que le preguntaron. Es verdad, yo hacía el énfasis en que está en investigación solamente para que quede claro de que no es algo que está hecho en saco roto. Yo estoy de acuerdo con Hernán en que hay que llegar 100% a una respuesta. Si buscan en los medios de comunicación se van a dar cuenta que Joan Laporta fue a declarar hace un tiempo, que Joan Gaspar, también expresidente del Fútbol Club Barcelona, fue a declarar hace un tiempo, Ernesto Valverde, Pep Guardiola, directores técnicos que estuvieron durante esos periodos también fueron a declarar durante esos tiempos, porque la única realidad que sabemos es que el Fútbol Club Barcelona le pagó más de 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros. Ahora, el por qué está en investigación y hay que encontrar una respuesta a ello pronto. ¿Para qué? A ver, el Barcelona es el primer beneficiado que se encuentre una respuesta a esto, porque si no, el tema va a ser infinito. Bueno, sí, en ese sentido sí que tienes razón, porque si uno coge las declaraciones tal cual son, él no está diciendo ni que el Barça haya hecho esto o lo otro, tal, simplemente está diciendo hay un caso, hay un escándalo que no se ha resuelto todavía y que ya han pasado 3 años desde que se destapó ese escándalo. Toño, ¿estás de acuerdo? ¿Tienes razón Arbeloa en este sentido? Si cogemos, como decíamos, las declaraciones tal y cuales las dijo y las reproduzco en rueda de prensa, realmente razón no le falta, o sea, es una realidad, el caso no se ha resuelto. Sí, le pusieron un gran centro al área para que él rematara, y además en época electoral al Barcelona lo hace muy bien Arbeloa para mí en ese sentido. Escoge bien las palabras y el tema, como decíamos, tiene muchos hilos. Simplemente ya la transferencia del dinero con las cantidades que nos decía Dairon, eso ya debe estar mal, eso ya debe terminar en algo. Eso no puede pasar, por eso hay reglas de competencia y de transparencia. Entonces, pues sí, ¿en qué va a acabar el caso? No tengo idea, hay que esperar.
pero se la pusieron así, mira, un gran centro al área, el portero a primer palo, él solo a segundo palo, no había nadie que lo marcara y simplemente puso la cabeza para ir a gol. Bueno, pues así ponemos las pelotas en las ruedas de prensa, los periodistas, ¿no? Algunas veces más acertadas y otras no tanto. Pero bueno, ahí estaban esas declaraciones. El Barça, que juega el fin de semana, recuerden, líder, recuperó el liderato, este fin de semana se va a medir al Villarreal antes de ese partido que todos tenemos ahí en el calendario en rojo, el partido de Copa frente al Atlético de Madrid. Bueno, pues ahí estaremos el sábado después de este encuentro entre el Barça y el Villarreal, que también es un partidazo, por cierto. Chicos, como siempre, muchas gracias, y a toda la gente que nos ve, para que sigan viendo vídeos como este, ya saben lo que tienen que hacer: suscribirse si no lo han hecho, comenten, denle like y compartan. Nos vemos en la próxima. Adiós.